Skinner seguía la corriente del conductismo desde el punto de vista de que si hay un estímulo, hay una respuesta. Y bueno, este planteo que nos presentan Basabe y Coles tiene un trasfondo ideológico, un trasfondo que tiene que ver con una corriente de pensamiento diferente a la del conductismo, que pasa también a cubrir un poco el escenario del debate y correr un poco al conductismo, no del todo, pero plantea que aunque haya enseñanza, no necesariamente va a haber, no necesariamente va a haber aprendizaje. Y aquí suceden varias cosas. Por ejemplo, que en realidad el conductismo es una corriente psicológica, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que estudia es ese otro concepto que tiene que ver con el aprendizaje, ¿sí? Hay una relación ontológica entre aprendizaje, entre enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Como dicen las autoras, como dicen otros autores como Festermacher, hay una relación ontológica. Podríamos, la metáfora que podemos decir es que enseñanza y aprendizaje son dos caras de la misma moneda, o sea, están necesariamente relacionados uno con el otro, pero lo que sucede en el aprendizaje va por carriles diferentes que lo que sucede en la enseñanza, ¿sí? Son dos acciones diferentes que necesariamente están relacionados, pero eso no quiere decir que haya una línea que conduzca una necesariamente a la otra. Entonces, aquí está planteado este debate y nosotros, bueno, vamos a formar parte de nuestra lectura de la enseñanza, va a formar parte del cognitivismo, si quieren que le llamemos así, del estructuralismo. Bueno, hay muchas corrientes filosóficas que desviaron el debate que provenía solamente y exclusivamente del conductismo hace, bueno, ya prácticamente 70 años, em, 60 años digamos que no está disuelta la discusión, pero el estructuralismo o las corrientes filosóficas de la educación hoy en día no tienen interés con respecto a este debate porque muchas cuestiones que estudió el conductismo fueron apropiadas por las corrientes más modernas, ¿sí? Sin embargo, hay corrientes, qué sé yo, que se pueden llamar la tecnocracia, que hoy en día existe en los debates de la educación, que se mantienen firmes con el núcleo duro del conductismo, ¿sí? Entonces, bueno, ya simplemente para aclarar que pues, quizás ustedes sepan, pero el conductismo es una corriente psicológica que proviene del positivismo, ¿sí? Y bueno, y como les decía, uno de los autores que van a plantear mejores argumentos para rebatir un poco el conductismo va a ser Vygotsky, que es un autor que vamos a estar escuchando, como ya les decía, y que vamos a saber un poquito de su biografía y vamos a leer algunos de sus conceptos básicos, ¿sí? Simplemente para que nosotros los tengamos en cuenta. Yo creo que no es un autor que estudiemos comúnmente en didáctica, pero a mí me interesa que tengamos algunas ideas de Vygotsky presentes. Em, Otro de los aspectos, el tercero de los aspectos que plantean Basabe y Coles tiene que ver con la acción intencional, ¿sí? Estos son unas pequeñas líneas que plantean las autoras, son unas páginas que ustedes van a leer y esto es todo para acceder, para poder diferenciar entre acción espontánea y acción institucional de la educación, ¿sí? Bueno, en este aspecto, el cuarto de los aspectos, acción intencional, tiene que ver con varias cuestiones de la enseñanza. En principio, que la enseñanza es una acción intencional, no es espontánea como veníamos diciendo, y que sea intencional plantea la cuestión de que
hay una planificación detrás de esto, hay una selección de contenidos, no son acciones ingenuas que se les presenta a un docente, a una institución educativa. Si vamos a una lectura un poco más macro, por ejemplo, los estados nación, los estados que dieron surgimiento al sistema capitalista, que hoy se mantiene vigente y con todo, y con mucha de su fuerza. Por ejemplo, el sistema educativo de este sistema capitalista no está prácticamente en discusión, ¿sí? Donde vayamos en cualquier parte del mundo, vamos a encontrar aulas y vamos a encontrar alumnos y vamos a encontrar un docente enfrente del aula y vamos a encontrar cierta cantidad de número de alumnos, vamos a encontrar un pizarrón, ¿sí? Y en principio no tanto la estructura, sino que vamos a ver que hay leyes que rigen a los sistemas educativos, ¿sí? Si no nos vamos tanto geográficamente alrededor del mundo, nos quedamos acá en Argentina, podemos ver que el Estado argentino hace una selección de contenido, ¿sí? A lo largo de toda su historia, y este es un aspecto que interviene necesariamente el segundo de los conceptos de la didáctica que vamos a ver con mayor profundidad en la unidad 2, ¿sí? Pero es el concepto de currículum, ¿sí? El concepto de currículum analiza todas estas cuestiones y que tienen que ver con esta selección de contenidos, esta acción intencional del docente, sea el docente o sea de la institucionalidad a la cual pertenece, el contexto histórico y cultural a la cual el docente pertenece, ¿sí? Em, Veremos bueno, esto tiene que ver con enmarcar un poco la tarea docente en la institucionalidad. Algunos quizás autores, los llamados reproductivistas, autores como Freire, el brasilero Freire, que seguramente ven en otras materias, son autores que tienen una mirada crítica con respecto a esto y se preguntan, bueno, ¿cuál es, a dónde radica la libertad del docente en la selección del contenido? ¿Cuánta libertad tiene o cuán sesgado se encuentra? ¿Sí? Bueno, pero bueno, este es un debate muy importante. Por ejemplo, a mí me gusta traer a colación un tema que va a ser recurrente durante la cursada y tiene que ver con la educación sexual integral en la Argentina. Una ley programa que plantea la necesidad de enseñar sexualidad en todas las edades. Y bueno, y esto es necesariamente plantea un debate social que, bueno, pone en tela de juicio a ver qué es lo que plantea el Estado, cuánto representa la sociedad, eh, qué pasa con los docentes bueno, que no están de acuerdo con esta ley, están obligados a enseñar sexualidad en el aula. Aparte de la educación sexual integral, plantea una forma de leer la sexualidad y de enseñar la sexualidad. Em, ¿Cuántos de los docentes que hoy están en ejercicio mantienen una lectura, digamos, biologicista, como plantea la educación sexual, y cómo esos docentes podrían enseñar educación sexual de manera integral, como plantea el programa? Bueno, por eso hay capacitaciones, bueno, el que accede a una capacitación quizás tiene cierta voluntad de actualizarse o de conocer esa lectura de la educación sexual, pero bueno, tenemos otros docentes que no. Y este es un planteo que profundiza un poquito este aspecto que plantean Basabe y Coles. Yo, para irme un poquito del texto, no seguir tanto a la letra, ustedes también harán sus interpretaciones. Em, y con respecto a Daniel Feldman, el texto de Daniel Feldman, a mí me interesa que ustedes tomen, o sea, lean todo el capítulo, ¿sí? Pero presten la atención un poquito al planteo inicial de la didáctica, a ver
qué es lo que origina la didáctica, que origina la didáctica junto con la pedagogía. Este es un debate que no nos interesa demasiado, pero este autor Comenio, que plantea este ideal panóptico, em, a ver, de que la enseñanza es para todos y para todas, ¿sí? Bueno, miren, pero bueno, hay que verlo un poquito en contexto y yo les voy a pasar eh, un, un documental muy cortito que está subido en YouTube. Yo lo tengo descargado y lo voy a subir como video a la plataforma, al campus, pero me interesa que ustedes lo vean en contexto, o sea, no es educación todo para todos y para todas, ¿no? Es, Comenio era un religioso, vivió en una época un poco convulsionada del lugar de donde él fue originario. Estamos hablando de 1700 aproximadamente. Sí, nunca me acuerdo bien el año, pero ustedes lo van a ver bien en este documental. Y está bueno verlo en esa perspectiva, ¿sí? Pero Daniel Feldman lo que plantea que es interesante es que este ideal panóptico que plantea de dos maneras ese horizonte que siempre va a perseguir la didáctica y que veamos, pensemos a ver cuán alcanzable es. Este por ahí puede ser una linda consigna de intercambio en el foro, se las voy a plantear, pero pensemos a ver desde este ideal que plantea Comenio, cuánto es posible, a ver, enseñar todo a todos, enseñar todo a todes. Ah, es más moderno. Enseñar, vamos a plantearlo de forma moderna. A ver, em, Comenio tira una metáfora muy poética, muy linda, que dice que la enseñanza es como la lluvia, llueve en todas partes, llueve donde hay abundante agua y llueve donde hay sequía, en el desierto, llueve en todas partes, más menos, ven la metáfora ya está planteando alguna polémica, seguramente que donde hay más sequía llueve menos, qué sé yo. ¿Por qué entonces la educación, la enseñanza, tiene que llegar todo a todo, eh, en su amplio espectro, a todas las personas? ¿Es posible esto? Bueno, en principio lo que dice Daniel Feldman es que es aquel horizonte que siempre debe perseguir la enseñanza, ¿sí? Eh, Quizás esto actualmente o quizás más pragmáticamente podemos plantearlo en el sentido de que educación privada o pública, o pueden coexistir las dos, por supuesto que coexisten, pero a ver, si la enseñanza no se dedicara a la enseñanza pública de acceso irrestricto para todas las edades, para todas las personas, entonces estaríamos faltando un poco a lo que se planteó originariamente la didáctica, ¿sí? O sea, la enseñanza tiene que plantearse la posibilidad de llegar a todos y a todas en todos los sectores de la por ejemplo, de la nación argentina. Si lo llevamos a un contexto del origen del Estado argentino, quizás allá por el 1800, ¿sí? Eh, Estamos hablando de que había un interés para el Estado para llegar a todas las personas del territorio argentino, ¿sí? Incluso al haberse planteado esta gratuidad del acceso a la educación, el Estado argentino obvió ciertos sujetos, dejó ciertos sujetos ajenos al acceso a la educación, eh, y en este caso, bueno, ese sujeto fácil de identificar es aquel que fue enemigo siempre de la patria argentina, o por lo menos de los sectores que gobernaron la Argentina desde el principio, de origen europeo, que son los pueblos originarios. O sea, siempre hubo este planteo sarmientino de civilización o barbarie. Bueno, ese sujeto estaba identificado en el pueblo originario y por supuesto el Estado argentino
no contuvo a ese sector de la población. En principio lo persiguió y hasta muy adentrado el siglo XX siguió haciéndolo, viniendo desde Rosas y desde Rosas, defendiendo el territorio de la capital federal, Roca, con su campaña del desierto, que a mí me gusta decir algo que he escuchado por ahí, que no fue, no fue una campaña, fue una guerra y tampoco había desierto allí, sino que había gente viviendo, y no exactamente el desierto. Bueno, pero estamos hablando de educación y me parece que esto como política de Estado, si lo ponemos en ese lugar con respecto al, a la campaña del desierto, por dar un ejemplo, como política de Estado no podemos pensar que el sistema educativo hubiera hecho algo diferente. O sea, si ese Estado que persiguió a los pueblos originarios, el sistema educativo del cual depende ese Estado, se hubiera contenido, sería una contradicción muy grande. Bueno, esto no sucedió, por supuesto, y aquí estamos hablando en el contexto de lo que plantea Daniel Feldman. O sea, ese Estado argentino tuvo un interés determinado para acoger determinados sujetos que eran los descendientes de los europeos como masa, como masividad, eh, y por supuesto, cualquiera que quisiera haber accedido a esa primera educación que planteó la ley 1420, acceso gratuito a una educación básica, ¿para qué le servía al Estado argentino? Bueno, ese interés respondía a esa parte del progreso, a esa parte de la civilización que planteaba Sarmiento, a diferencia de esa barbarie, ¿sí? O sea que respondía a ese progreso que planteaban los sectores gobernantes de la Argentina de aquella época. ¿Qué le interesaba a ese Estado? Que la gente sepa escribir, leer y escribir un idioma, un único idioma que era el español, ¿sí? Que responda a una bandera, ¿sí? Que tenga determinadas formas de relacionarse, em, ¿sí? Que tenga como horizonte, bueno, determinada forma de trabajar, ¿sí? De producir para una patria. Bueno, había varias cuestiones, que tenga interés en defender los límites de esa patria, em, que las mujeres desarrollaban determinadas tareas que los varones no. Por ejemplo, al principio de la educación, si bien era de acceso gratuito para todas las personas. Bueno, las mujeres tenían determinada educación, cuidado de niños, por ejemplo, que los varones no tenían. Sí, actividades manuales, los varones hacían deportes y las nenas hacían actividades manuales, tejido. Bueno, esto muy arraigado durante mucho tiempo en la escuela pública, desde 1880 por lo menos en adelante. Y esto tuvo